Bien, Bueno, bueno. Hola, hola. Buenas Mercedes, noches. ¿Querés, Hugo, presentar? hacelo vos. Yo después agrego algunas palabras. Dale vos. No, doctor, ¿quiere presentarse? Como ustedes Un quieran. poco, un pequeño resumen de todo. No, yo, bueno, me presento a solicitud de quienes me han invitado. Soy Rafael Sepúlveda, soy médico psiquiatra chileno. Mi posición actual es que yo soy un psiquiatra del sistema público de salud chileno, lo he sido toda mi vida profesional. Soy el jefe de servicio de psiquiatría de un hospital general, uno de los más grandes del país, en Santiago de Chile, el Hospital Barros Luco. Soy además profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la Escuela de Salud Pública, que es una organización muy importante y relevante en la historia sanitaria de nuestro país y relacionada históricamente con otros varios países de América Latina, y como formadora de recursos de personas que han participado en procesos de desarrollo de la salud pública en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Centroamérica. La Escuela de Salud Pública tiene 80 años ya. Bueno, además para, por supuesto, sobrevivir, como digo, poder pagarle a la universidad por trabajar en ella, eh, ejerzo privadamente un par de tardes, digamos, tardes con cara de noche. Es decir, hay que trabajar mucho para ser un servidor público y un académico. Y soy formador de psiquiatras. Hace ya 24 años dirijo programas de especialización médica en psiquiatría que se dan en el contexto inicial de mi servicio y luego en redes de servicios. Eso, he estudiado, soy curioso, he estudiado en sociología, por supuesto salud pública, gestión sanitaria, antropología médica. De hecho, ahora estoy cursando un doctorado en antropología médica, por lo que mi mirada es por lo menos curiosa y activa, ¿ya? Y mi definición propia fundamentalmente es que soy un psiquiatra dedicado al servicio público y que ha consagrado su vida profesional al desarrollo de la psiquiatría y la salud mental comunitaria en el sistema público de salud de mi país. Y hay otros datos complementarios, como que tengo 64 años, que tengo 6 hijos, que nací en provincia y vivo en Santiago pensando en que iba a volver a la provincia porque estoy. Esos son algunos datos complementarios. Yo quería agregar también como complementario, pero tal vez lo complementario deba ir al inicio. Con el doctor Sepúlveda damos continuidad al ciclo de encuentros con protagonistas de la desmanicomialización en América Latina. El primero fue, como todos saben, Roberto Ticanori, el doctor Roberto Ticanori de Brasil. El segundo ahora es con el doctor Rafael Sepúlveda. Y hay un denominador común que nosotros queremos llevar adelante en estos encuentros, que es que a quienes invitamos lo hacemos fundamentalmente porque son hacedores. O sea, estamos invitando porque queremos escuchar, queremos preguntar, a aquellos que no lo estudiaron, sino que lo hicieron. Y que aprendieron mucho más haciéndolo que lo que la academia originalmente había enseñado. Y eso no es muy frecuente y por eso yo quiero hacer un fuerte agradecimiento a Rafael, que esté hoy con nosotros, porque en nuestro campo en general no hay lamentablemente
muchos desarrollos a los cuales uno pueda aludir, apelar, de los cuales fundamentalmente aprender. Y la Argentina todavía necesita mucho de esto, de aprender cómo se hace, cómo es esto. Entonces, gracias de nuevo, Rafa. Yo le digo, Rafa, disculpen, disculpa a vos, Rafael, porque con Rafael nos conocemos hace unos 30 años y muchos de los espacios que él mencionó los hemos compartido y hemos recorrido distintos territorios en Chile y en países de Sudamérica, siempre detrás de esta construcción de un sistema de salud mental sin manicomios, con reconocimiento de derecho y con inclusión en la comunidad. Dicho esto, Rafael, doctor Sepúlveda, tiene usted la palabra. Ya. O sea, yo aprecio que cuando alguien me dice, Rafa, hay cariño y hay confianza y lo agradezco. Se me olvidó decir algo importante escuchando a Hugo. Yo fui jefe de salud mental en Chile, en el Ministerio de Salud. Y por lo tanto estuve más que involucrado en la formulación también de normativas orientadoras para el desarrollo de nuestra red de salud mental. Y llegué ahí también con una experiencia ya larga. Y bueno, les conté que soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero de ningún modo yo me siento un académico, aunque lo soy, ¿no? Mi origen es el trabajo cotidiano en los servicios, ¿ya? Ese es mi origen, digamos. Ahí hice mi experiencia. Y desde ahí entendí que había que formar, y había que estudiar, y había que, sobre todo, estudiar lo que hacíamos para mejorarlo, ¿ya? Bueno, voy a entrar en materia. Le voy a contar una breve introducción de la historia del desarrollo de la salud mental en el sistema público de salud de Chile. Para quienes no lo sepan, Chile es un país que, como la gran generalidad de los países latinoamericanos, en las primeras décadas del siglo XX, tenía una gran cantidad de población en condiciones de pobreza. Se estaba produciendo activamente la migración campo-ciudad. Las ciudades están llenas de pobres, personas que vivían en circunstancias muy precarias, y había una alta tasa de mortalidad infantil, mortalidad materna, gente afectada y muerta por enfermedades infecciosas. En Chile las expectativas de vida eran de alrededor de 53 años. Estoy hablando de un diagnóstico hecho a fines de la década del 30. En las elecciones de 1939, acá en Chile, fue la primera vez que la oligarquía perdió las elecciones, ¿ya? Porque se formó una alianza política llamada Frente Popular, en la que el Partido Radical, un partido de centro o izquierda, pero de centro, en alianza con el Partido Comunista y el Partido Socialista, el Partido Socialista de Chile, un partido con una larguísima historia y con un arco amplio de representación. Estos tres partidos formaron el Frente Popular y que llevaron como candidato a un educador, un profesor radical, como decía ayer un conferencista en una conferencia que vi también en YouTube, a propósito de no poder estar en todo, que era un radical de derechas, pero en una alianza, ¿no es cierto?, que cubría este arco desde el centro hacia la izquierda, y se ganaron las elecciones, con mucho trabajo. Puedo decir que mi padre, que tenía 15 años, trabajó en esas elecciones en su pequeña ciudad natal, y me contaba que el lema era, ¿cierto?, que se enfrentaban Gustavo Ross, que era un terrateniente, un oligarca millonario conocido, candidato de derecha, y Pedro Aguirre Cerda.
Entonces mi papá me contaba que la consigna era decirle a los campesinos, a las personas pobres que eran conducidas a votar, digamos, en piños, ¿no es cierto? A los cuales se les da algo de alcohol y se les daba un asado o unas empanadas, ¿no es cierto? Y los conducían en pequeños grupos a votar. Entonces el lema era, mi papá me contaba a los 15 años, la consigna era: tómese el vino de Gustavo Ross, cómase el asado de Gustavo Ross, cómase la empanada de Gustavo Ross y vote por Pedro Aguirre Cerda. ¿Sí? Bueno, el resultado fue que ganó Pedro Aguirre Cerda. Y Pedro Aguirre Cerda tuvo este gobierno multipartidario y su ministro de Salud fue un joven diputado, médico, socialista, el doctor Salvador Allende. Y Salvador Allende fue el ministro que en el proceso de definición de los programas había hecho un estudio epidemiológico amplio, que es un libro clásico en la salud pública chilena que se llama La realidad médico-social chilena, donde él, en un estudio epidemiológico, con números, con datos muy, muy sólidos, mostraba esta evidencia de la tremenda tasa de mortalidad, etc. Y cuáles eran los problemas que había que enfrentar. Y en el fondo decía que Chile necesitaba que el Estado se hiciese cargo de la salud como una necesidad de todo el país, ¿sí? Por los costos que tenía, por los impactos que tenía. Entonces, en 1941, siendo el ministro de Salud, se envió al Congreso el proyecto del Servicio Nacional de Salud. Chile es un país unitario, a diferencia de ustedes, un país centralizado, ¿no es cierto? La descentralización es un tema histórico en un país. Bueno, pero somos un país centralizado, y esa otra historia que no la vamos a ventilar ahora, pero entonces un Servicio Nacional de Salud. ¿Qué significa un Servicio Nacional de Salud? ¿No es cierto? Significa que el Estado se hace cargo a través de una institución central de con cobertura universal, ¿cierto? De organizar las prestaciones de salud desde lo que es la promoción de la salud, la prevención, la atención primaria, la atención de especialidades, el desarrollo de la red, la construcción de hospitales, etc. Esto, según, para tener una referencia, lo hizo y lo concretó Inglaterra, ¿no es cierto? Ustedes sabrán, Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, en las elecciones que siguieron al fin de la guerra, se enfrentó el Partido Conservador con el héroe conductor, se supone, ¿no es cierto?, de Inglaterra en la fase final de la guerra, Winston Churchill, que era el candidato del Partido Conservador, se enfrentó a un partido laborista que tenía un programa que intentaba, ¿no es cierto?, hacerse cargo de las necesidades de la mayoría de la población, de los daños provocados y de necesidad de cambiarlo. Inglaterra, un país capitalista, un país, ¿no es cierto?, con un pasado imperial que comenzaba a flaquear, pero que seguía siendo muy relevante, y ellos crearon el NHS, el National Health System, el primer servicio nacional de salud en el mundo, ¿no es cierto?, que se creó a partir de 1945. ¿Ya? Recomiendo un documental de Ken Loach que se llama El espíritu del 45, que retrata muy bien esta situación. Y entonces, este proyecto que mandó Salvador Allende en 1941 tuvo una larga y conflictiva discusión en el Parlamento chileno, una serie de procesos de negociación en que el gremio médico fue protagonista en contra y a favor a la vez. Y en concreto, en esa época los médicos en Chile eran médicos taxi que corrían de una obra social, por decirlo así, ¿no es cierto?, de un sindicato que tenía organizado socorros mutuos donde se daban prestaciones de salud a los asociados y a sus familias, a otros. Trabajaban prácticamente gratis en los hospitales a través del sistema de beneficencia. Entonces, el advenimiento del Servicio Nacional de Salud significaba una transformación de esto y era una amenaza porque era algo nuevo,
perturbador para el gremio médico y para una serie de otros actores. Entonces fue necesario un trabajo político muy arduo de convencer a la sociedad, no solo a los médicos, para crear y darle vida sólida al Servicio Nacional de Salud. 12 años. Eso está muy estudiado, todo ese proceso se han estudiado. María Liliana Labra, una saludista chilena, historiadora de la medicina social, que trabaja en la Fiocruz, hizo su tesis doctoral, investigó esto en detalle, yendo a leer las actas del Parlamento, lo que da una óptica muy interesante, pero en esos 12 años se creó una mesa de tres patas, porque hubo una alianza entre Salvador Allende, que era un líder político de la izquierda, con el doctor Cruz Coque, que era un líder político de la derecha, médico también, sobre la conveniencia trascendental de darle curso a un Servicio Nacional de Salud. La mesa de tres patas es la creación del Servicio Nacional de Salud. Para que fuera posible negociar con los médicos, fue necesario entonces que los médicos se agruparan para poder tener un interlocutor con quien negociar, y se creó entonces el Colegio Médico de Chile en ese proceso, y una norma legal que permitiera funcionalizar a los médicos, que fue lo que se llamaba el Estatuto del Médico Funcionario, que luego se definió como el Estatuto del Médico Millonario, porque la gente decía que creaba condiciones muy ventajosas, pero eso permitió que los médicos se hiciesen parte del Servicio Nacional de Salud. Bueno, el Servicio Nacional de Salud cambió dramáticamente de forma muy progresiva la realidad médico-social chilena. Se construyeron hospitales, se formaron médicos que fueron a las regiones más apartadas de Chile, se formaron especialistas, y entonces el Estado pasó a ser un protagonista central. También hubo campañas de prevención, de promoción, de la erradicación de enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. En la campaña de vacunación, todo sobre este soporte. Bueno, la salud mental no estaba en eso. No estaba la psiquiatría en eso, porque las prioridades eran salvar las vidas, ¿no? Como dije, enfermedad infecciosa, mortalidad materna, ¿no es cierto?, mortalidad infantil, desnutrición, etc. Bueno, y para no hacer más larga la historia, hubo entonces, diríamos, en los 60, en los turbulentos 60, hubo entonces también, con todo un reclamo también de expansión de la participación social, derecho, etc., hubo desarrollos en distintas áreas. Por ejemplo, fue la época de la reforma universitaria, la segunda mitad de los 60. Avances políticos de los sectores de izquierda en distintos países, aquí en Chile también. Hay que pensar que, por ejemplo, en el año 64, las elecciones presidenciales en Chile la ganó el Partido Demócrata Cristiano, un partido, ¿no es cierto?, de centro, un partido que nació como una estrategia para frenar a la izquierda, digamos, ya que un partido que estaba comprometido con políticas sociales, pero desde una mirada, ¿no es cierto?, más conservadora, católica, desde la lógica del humanismo cristiano, pero con harto compromiso, y ganó abrumadoramente, también hay que reconocer, con apoyo extranjero, porque la alternativa era Salvador Allende, que fue 5 veces candidato hasta ganar las elecciones, pero ganó abrumadoramente las elecciones con mayoría absoluta, y comenzó a gobernar lo que se autodefinía como un gobierno que iba a durar 30 años. Siguió avanzando en políticas sociales, pero la situación general, no solo de Chile, sino del mundo, era de avances progresistas, y el mismo Partido Demócrata Cristiano se desgajó siendo gobierno, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, dando origen a 2 o 3 partidos que se unieron luego a la izquierda para la candidatura de Allende, que ganó posteriormente, ¿sí? Entonces, en ese proceso, el 68, el 67, el 69, comenzaron a aparecer experiencias pioneras en salud mental comunitaria en Chile. Algunas muy interesantes. Una que tuvo más trascendencia, digamos, que fue la experiencia que encabezó el doctor Juan Marconi, un académico de la Chile que, en el contexto de la reforma universitaria, se fue desde el principal hospital universitario, ubicado en el centro norte de Santiago de Chile, al sector sur, a un centro de atención primaria,
con un grupo de académicos a instalar un programa que él llamó psiquiatría intracomunitaria. Juan Marconi y su programa de psiquiatría intracomunitaria en alianza estrecha, ¿no es cierto?, con Sergio Nasser, un cura católico que ya estaba radicado en la población de La Victoria, producto de una toma de terrenos, digamos, unos años antes, y ahí se inició el programa intracomunitario, que era un programa también vinculado a la universidad y que comenzó a formar médicos psiquiatras. Y esto partió en 68. ¿Ya? Y esto es importante porque discípulos de Marconi fueron los que tomaron la conducción de la salud mental en Chile después de la caída de la dictadura en 1990. Entonces fue algo que trascendió en el tiempo, digamos así, a pesar de la dictadura. Otra experiencia muy importante fue una experiencia protagonizada en la región de la Araucanía, ¿cómo se llama? El territorio mapuche, en la 9ª región de Chile, en Temuco, Nueva Imperial. El doctor Martín Cordero, que fue otra persona muy importante, en ese periodo encabezó también una experiencia de transformación de un hospital, que era un pequeño hospital psiquiátrico, un servicio de psiquiatría, con gran implicación, diríamos, por una parte, de todos los que participaban en ese servicio. Es decir, digamos, del portero, del auxiliar de aseo, del señor administrativo que atendía al público, y de los pacientes y de la familia, en una experiencia muy interesante que está documentada en un libro que se logró reconstruir, publicar, y que cuenta, es un libro impresionante en términos de que cuenta la cotidianeidad y cómo eso cómo fue, como decimos los chilenos, agarrando vuelo, ¿ya? Implicando a muchos actores en esta experiencia. El doctor Cordero tuvo que irse del país, escapar del país. En la región de la Araucanía fue el lugar donde se asesinó a más médicos y personal de salud en Chile con el golpe de Estado, perseguidos por otros médicos, digamos, que eran los médicos fascistizados. Y el doctor Cordero se fue al exilio en Inglaterra. Él ya gozaba de un prestigio importante porque la experiencia que le encabezó estaba muy valorada internacionalmente. Él hizo una carrera muy importante, digamos, en Inglaterra, y volvió después de la caída de la dictadura y recuperó un rol de liderazgo, sobre todo en la formación de psiquiatras. Y es una persona que hasta el día de hoy, que tiene 92 años, colabora en las iniciativas que hemos desarrollado como profesor. Y bueno, estas experiencias fueron interesantes, pero luego vino, ¿no es cierto?, la dictadura, y todo esto quedó suspendido. No hay aquí lugar de contar más detalles, pero quedó, ¿no es cierto?, o muerto, o exiliado, o suspendido, o paralizado. Entonces me voy a saltar la dictadura, porque ustedes saben de dictadura y no les voy a dar clases de dictadura, ¿no es cierto? Lo concreto es que después de una serie de procesos sociales, ¿no es cierto?, como ustedes también lo vivieron, la dictadura de Pinochet, digamos, personalizada en Pinochet, pero una dictadura en la que se incorporaron los sectores hegemónicos políticos de Chile. Por eso nosotros no hablamos de dictadura militar, sino de dictadura cívico-militar, ¿ya? Tuvo que ceder su cuota de poder, tuvo que llamar a un proceso primero un plebiscito respecto a si Pinochet seguía o había elecciones, y lo perdió la dictadura, y luego, ¿no es cierto?, un proceso de elecciones donde, bueno, finalmente igual se levantaron candidatos, y en 1990 entonces se reinstaló un régimen de una democracia representativa, en una alianza amplia de partidos que incluía a la democracia cristiana y a la izquierda, y entonces se inició el ciclo de la concentración de partidos por la democracia, como se llamaba esta alianza, con el presidente Elwin, un gobierno de 4 años, y luego gobierno de 6 años. Y el programa de gobierno de 1990 de la recuperación democrática, por primera vez en la historia de Chile, puso la salud mental como un tema programático central. Y eso tenía que ver con, por una parte, el tema de
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el costo que eso tenía. Por otra parte, con las consecuencias sociales de condiciones económicas muy adversas que le tocó vivir a la población más vulnerable del país. Y por otra parte, con la declaración de Caracas y la voluntad de desmanicomializar, ¿no es cierto?, o desinstitucionalizar la atención psiquiátrica. Esos tres elementos cardinales, ¿no es cierto?, hicieron que el tema de la salud mental y la psiquiatría estuviese incluida en este programa de gobierno. Hubo, digamos que la dictadura chilena es una dictadura neoliberal. Chile es el paradigma del neoliberalismo en el mundo, en términos de que fue instalado en un régimen dictatorial sin ningún contrapeso, ni de sindicatos, ni de prensa, ni de académicos, nada. Y por lo tanto se enseñoreó del país, se privatizaron las empresas públicas, ¿no es cierto? Se privatizaron las pensiones, se privatizó la educación, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, el sistema público, ¿no es cierto?, se fragmentó, se entregaron a la administración municipal la atención primaria, porque Chile, una cosa que no mencioné, que es muy importante, el Servicio Nacional de Salud significó construir redes de atención en salud pública que partían en, diríamos, un mínimo espacio en el campo, en una isla llamada Estación Médico Rural, que continuaban con el consultorio general rural, que continuaban con el consultorio general urbano, que continuaban con el hospital tipo 4, ahora llamado hospital comunitario, hospital de la comunidad, que continuaban con los hospitales de mediana complejidad y que seguían al hospital de alta complejidad y que seguían con los institutos nacionales de referencia, el Instituto de Neurocirugía, el Instituto del Tórax, el Instituto del Cáncer, etc. Es decir, una red que fue lo que permitió que Chile mejorara radicalmente sus índices de salud pública, esto de mortalidad infantil, mortalidad materna, enfermedades infecciosas, etcétera, convirtiéndose, estando, digamos, entre los 3 primeros países por harto tiempo en América Latina y el Caribe, digamos, junto con Cuba y con Costa Rica, que por mucho tiempo fue un país que no tuvo fuerzas armadas y que invirtió, ¿no es cierto?, mucho en salud y educación. Bueno, se me había quedado eso atrás. El asunto es que en 1990, entonces la salud mental se incorporó en el programa. También hubo fondos de cooperación internacional que buscaban recuperar al sistema público, que estaba muy deteriorado porque la dictadura no invirtió en eso, los sueldos eran bajísimos. Lo que hizo la dictadura fue desarrollar un sistema privado de salud. Eso lo hizo en forma deliberada, ¿ya? Junto con crear la ISAPRE, la Instituto de Salud Previsional, que realmente son seguros privados de salud, y desarrollar entonces una infraestructura de oferta de servicios para el 20% de más poder adquisitivo en el país, es decir, avanzar hacia la idea neoliberal de que la salud no es un derecho, sino que la salud es un bien transable en el mercado. Y eso tiene efectos tremendos, digamos, y sigue teniendo. Pero lo concreto es que la cooperación internacional incluyó entonces fondos específicos para salud mental. Y por lo tanto, se comenzó a desarrollar programas y a construir servicios, ¿no es cierto?, y dispositivos que produjeran acciones de atención en salud mental y psiquiatría, ¿ya? Chile en 1990 tenía una estructura que estaba basada en 4 hospitales psiquiátricos. Chile nunca ha tenido muchos hospitales psiquiátricos, 4, de los cuales 2 estaban en la región metropolitana de Santiago y 2 en la quinta región de Valparaíso y Aconcagua. De estos hospitales, uno, el que hoy se llama Instituto Psiquiátrico, antes se llamaba Hospital Psiquiátrico de Santiago, se llamó Manicomio Nacional, etc. Ese, ¿no es cierto?, era uno de ellos que nació dedicado a la psiquiatría. Otro que se creó en 1927 junto con el Reglamento General de Insanos que se dictó en ese momento y que siguió vigente por muchos años como la única norma que regía la relación con las personas con enfermedad mental en el país. Es un hospital tipo Open Door. Los hospitales tipo Open Door eran hospitales que, ¿no es cierto?, los ingleses vendían llave en mano a los distintos países del mundo y que se basaban
en una lógica de organización basada en lo que en algún momento se llamó tratamiento moral, y eran, ¿no es cierto?, centros que funcionaban en base al trabajo. Se suponía que vivir ahí y con la puerta abierta y trabajar, ¿no es cierto?, produciendo bienes, era la principal terapéutica del hospital Open Door. Y decía la teoría que iba a haber un hospital Open Door por provincia. Chile tenía 25 provincias. El único Open Door fue el primero, no hubo más Open Door que ese. Entonces eso derivó, por supuesto, en un hospital psiquiátrico también totalmente abarrotado, sobrecargado, en que no había literas, sino que había triteras, es decir, había lugares en que había 3 camas una arriba de otra, había celdas en las cuales estaban confinados algunos pacientes, comillas, peligrosos, había un pabellón de psiquiatría infantil, llamado así, en el cual eran abandonados niños que tenían, ¿no es cierto?, dificultades sensoriales o tenían lo que hoy día llamaríamos espectro autista grave o con discapacidad cognitiva, etcétera, que hicieron toda su vida ahí, digamos, ¿no? Donde mucha gente acomodada también iba a dejar a sus familiares enfermos, etcétera, etcétera, que estaba originalmente en un sector rural, que luego se convirtió en parte de la ciudad. Otro de los hospitales psiquiátricos, de los 4 que dije, también nació como hospital psiquiátrico en Valparaíso, en un cerro, Cerro Playa Ancha, el Hospital Salvador de Valparaíso, y otro fue originalmente un hospital para tuberculosos, situado en la región cordillerana de Aconcagua, ahí donde está, en la región de Aconcagua está el paso del Libertador, que es el paso principal que une a Chile y Argentina y que va hacia Mendoza, digamos, ¿no? Este hospital, como digo, un hospital de tuberculosos que a fines de los 60, a comienzos de los 70, por decreto fue convertido en hospital psiquiátrico y se trasladaron muchos pacientes del lo que se llamaba, como digo, el Hospital Psiquiátrico de Santiago, del Hospital El Peral, que era este Open Door, digamos, se lo subieron en buses, micros, como decimos nosotros, y lo llevaron a vivir allá. 4 hospitales que estaban abarrotados, más algunos servicios de psiquiatría a lo largo de Chile, que eran teóricamente, administrativamente, los servicios de psiquiatría de hospital general, pero realmente eran manicomios pequeños, porque no estaban ni siquiera dentro de la estructura física del hospital del cual dependían, sino que estaban, en el mejor caso, a algunos metros más allá y en algunos casos bastante más alejados. Pero no eran tan numerosos, pero esa era la estrategia fundamental que existía en el país. Entonces, de acuerdo al espíritu de la Declaración de Caracas, ¿no es cierto?, que combina los Estados miembros, la Declaración de Caracas, ustedes no sé si lo tienen claro, ¿no es cierto?, esa reunión en 1990, propiciada por el doctor Isaac Leva, a quienes ustedes perfectamente conocerán, ubicarán, y fallecido hace poco tiempo, en la cual, digamos, se reunió a gestores de salud mental, a parlamentarios y a miembros de los gobiernos de la región, convocados por el doctor Leva en su condición de encargado de salud mental o jefe de salud mental de la OPS. Ahí, ¿no es cierto?, se firmó esta declaración que combina a los Estados miembros a reemplazar la atención manicomial por una atención basada en el modelo de comunidad y en el respeto de derechos, lo que significa desarrollar, ¿no es cierto?, la psiquiatría y la salud mental en el contexto del sistema sanitario, en los territorios, en redes de servicios, etc. Bueno, eso que fue en el 1990 en Caracas, en Chile tuvo una réplica en donde se discutió eso y luego fueron transformando. Desde ahí para adelante, digamos, comenzó junto con los programas que ya se habían formulado en el periodo preelectoral, por ejemplo, un programa de reparación de las víctimas de violencia política, el PRAIS, que brindó acceso preferencial al sistema público a las personas víctimas de estas violaciones y su familia, y con un componente de salud mental. También se asumió el tema de un apoyo claro y decidido a las organizaciones de familiares en ese momento. Se introdujo el tema de la rehabilitación psicosocial como una línea de trabajo, por ejemplo.
el desarrollo, el apoyo a la atención primaria con un componente de salud mental que no tenía. Hubo un programa que se llamaba el Programa de Apoyo Psicosocial, en que se incorporaban trabajadores sociales, psicólogos y enfermeros o matrona a trabajar en los centros de atención primaria del país. Y eso fue algo que no estuvo bien planificado, porque fue contracultural, ya que estos equipos funcionaban después de las 5 de la tarde, hora en que se cerraban normalmente los centros de atención primaria, y por lo tanto no hubo match, digamos, pero sin embargo fue el primer intento, y el cual, digamos, de lo cual quedó el tema del psicólogo, la atención primaria, que ha sido el elemento fundamental, digamos, para desarrollar la salud mental en los centros de atención primaria del país. Escuchan ustedes conversar detrás mío, ¿no es cierto? Voy a acomodar eso. Me esperan un minuto. Hay temas domésticos en desarrollo. Ahí tenemos un problema con el agua caliente. Tenemos un gastrite trabajando, y mi esposa tiene la voz fuerte, parece argentina, ¿ya? Bueno, entonces decíamos que el 90, entonces la salud mental alcanzó este estatus, y fuimos progresivamente avanzando, convenciéndonos de que el modelo comunitario, es decir, un modelo en el cual la salud mental y la psiquiatría hacen parte de la atención general de salud y se organizan en los territorios, incorporando la atención primaria, y que la psiquiatría clínica no debía estar en hospitales psiquiátricos, sino en los hospitales generales, ¿no es cierto? Cómo hemos ido desarrollando nuestra red. No ha sido para nada fácil, ¿ya? Yo he vivido todo este proceso, digamos, ha cruzado mi vida profesional. Entonces puedo contarles que ha habido una serie de escaramuzas, ha habido retrocesos también, pero vamos a hablar de esto, de los logros a esta fecha. Y después ustedes me hacen todas las preguntas que quieran. Es decir, miren, les voy a mostrar algo que evidencia un poco la racionalidad. A ver, elegir compartir. Ventana. No. Ventana. No. A ver, vamos a abrir la PPT que quiero mostrarles. Yo creo que puedo compartir eso. Ya. Ahora se ve. ¿Ustedes la ven? ¿Sí? Ya. Ahí se ve claro, no perturba nada, ¿no? No. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a poner la presentación completa. No es ahí. Que nunca había compartido acá en... Creo que abajo la tenés. Abajo, ¿será? Abajo de todo. Ahí Sí. gira. Sí, espérate, yo lo voy a ver cómo lo resuelvo. Ya, miércoles. Espérate, voy a ver acá. No, vamos a ir. Son los imponderables, ¿no? Tengo que darme en la PPT. Ventana. Ahí. Compartir. PPT. Ya. Ok. Acá está. Así se ve, no te preocupes. Sí, no, perfecto. Sí, ya lo tengo. Ya lo dominé. Si no, ya. Entonces,
Esta presentación es para darle una rápida panorámica de la atención primaria en Chile. Entonces, primero la atención primaria actualmente está en todas las comunas de Chile. Hay 279 comunas que la atención primaria es municipal, y se financia por un per cápita. Hay otros en los cuales se está probando pagar por un costo fijo, y hay 24 comunas en las cuales la atención primaria depende del Ministerio de Salud, del nivel central y de los servicios de salud que ahí están, ¿ya? Entonces, esta situación significa que además hay atención primaria, también atiende las urgencias, los SAPU. Estos son servicios de atención de alta resolución, y estos son otros centros que colaboran en la atención primaria. Y los establecimientos de atención primaria son los STAM, que eran los consultorios generales rurales, y los SECOF, que son comunidades más pequeñas que tributan en general a un CESFAM. Y tenemos hospitales de baja complejidad, que son los hospitales, digamos, que también forman parte de la atención primaria, ¿ya? Ahora yo tengo... Entonces, vamos a ver si podemos pasar a la otra. Estos son los principios que se definen en la retórica ministerial que todos los ministerios del mundo tienen, digamos, sobre cómo esto está organizado y cómo funciona. Énfasis en lo intersectorial, el enfoque familiar y el enfoque comunitario, aunque en realidad la biomedicina, que devora todo, influye muchísimo en cómo funciona esto. Luego tenemos entonces que la salud mental está en la APS. Hay orientaciones técnicas claras sobre esto, ¿no es cierto?, en las cuales el planteamiento es que no existan equipos de salud mental diferenciados en los centros de atención primaria, sino que la salud mental esté en el equipo de salud y en la organización interna que estos tienen en la atención primaria, que son los equipos de sector, que debieran atender a un número de 10.000 personas. Eso con la idea de que haya un mayor grado de personalización en la atención primaria y en la atención de salud mental. Que la salud mental no esté confinada también, dividido el ser humano, digamos, entre salud física y mental en la atención primaria, sino por el contrario, que esté integrada. Pero eso es una lucha cotidiana que no se cumple en todos los centros. Eso son las orientaciones, ¿ya? Y hay una serie de programas en la atención primaria de salud que tienen que ver, digamos, con salud mental, ¿sí? Ahí están enunciados, digamos, en términos generales. Niños, niñas, adolescentes, etcétera. Alzheimer y otras demencias, espectro autista, junto con el Programa General de Salud Mental de Atención Primaria y el Programa de Detección de Consumo Problemático de Alcohol y Droga. Los programas actuales en general son este Programa de Salud Mental y los programas GEF. En el año 2015 hubo una... O sea, a ver, no, perdón, en el 2005, un proceso de reestructuración del enfoque de salud mental en Chile, en el cual se crearon el sistema de garantías explícitas de salud, un sistema que garantiza la atención en los programas prevalentes, de modo de que le genera obligaciones para el sistema para atender a las personas en un plazo definido desde que se detecta el caso, y brindarle acceso a prestaciones diagnósticas, terapéuticas, de intervención multiprofesional y farmacéuticas, digamos, y que se incluyó desde el principio a patología de salud mental, que fue el trastorno depresivo, fue en el primer episodio de esquizofrenia inicialmente, y luego se sumó el consumo de alcohol y drogas para menores de 20 años, el trastorno afectivo bipolar y el de Alzheimer y otras demencias. De estos, hay unos que están en la especialidad, y estos, depresión, consumo de alcohol y Alzheimer, están en el primario de atención. Es decir, participa en red con la especialidad también dando estas prestaciones. Y bueno, hay
elementos promocionales y preventivos y de tratamiento en la atención primaria, ¿ya? Se incorporó hace algunos años también la estrategia MHCAP de la OMS para abordar la formación de competencias en los equipos, diríamos la capacitación es más o menos estandarizada en este conjunto de problemas de salud mental. Y eso es más o menos una mirada al estado actual de la atención primaria en salud mental, ¿ya? Ahí ya dejamos de compartir. Pero yo le quiero mostrar otra que me parece que da cuenta de a dónde hemos llegado en salud mental en el país. A ver. Ujú. Ahí deben, ¿no? Mira, Sí, o sea, hemos recorrido un camino en que hemos logrado instalar en el corazón del Ministerio de Salud en el plan de inversiones, que es decir, cómo Chile como Estado está planificando invertir los recursos públicos en el desarrollo de la red pública, hemos logrado instalar ahí la salud mental. Esto puede parecer un detalle, pero es un triunfo histórico que lo fuimos logrando tras mucho trabajo, con la formulación de planes nacionales, de modelos de gestión, buscando dialogar, encontrar un idioma para entendernos, digamos, con los que manejan el dinero, toman las decisiones de inversión, el equipamiento, diseñan los establecimientos, etc. Y para Chile, esto es un tremendo triunfo, en el periodo 2025-2030, estoy mirando de aquí para adelante, el plan de inversiones, porque las inversiones son de larga data, o sea, cuando va a ser una inversión, son 8 o 10 años previos, incluye 26 proyectos hospitalarios. En 26 proyectos hospitalarios en Chile vamos a tener 25 nuevas unidades de hospitalización psiquiátrica de adultos en hospitales generales, que son de corta estadía, ¿no es cierto?, para agudos, y 13 infanto-adolescentes. En Chile casi no había desarrollo infanto-adolescente. Vamos a tener 19 hospitales de día, ¿no es cierto?, intensivos ambulatorios de adultos y 9 de infanto-adolescentes. Y vamos a tener 25 nuevos centros de salud mental comunitaria, que son centros de especialidad ambulatoria en los territorios, ¿no es cierto? Es decir, no policlínicos de psiquiatría en los hospitales generales. En los hospitales generales vamos a tener la unidad de hospitalización, pero la atención ambulatoria y especialidad en los territorios. Ya tenemos cosas, estamos desarrollando, en este momento hay, debieran estar de aquí al próximo año funcionando 18 nuevos centros comunitarios de salud mental, y de un total de 35 que están en operación ahora y que son distintos a estos 25 nuevos para ese periodo, ¿ya? Entonces, lograr esto da cuenta, ¿no es cierto?, realmente de que en el corazón de la racionalidad del ministerio estamos. Esta es la distribución territorial y ahí se ve más o menos de estos proyectos 2025, 2030, en qué lugares están y lo que implica en demanda de recursos humanos, ¿no es cierto? Ahí está acá, de acuerdo a las dotaciones esperadas. Y eso es un problema crítico para nosotros. El tema de recursos humanos en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Luego voy a comentar eso. Esta es la distribución de los hospitales de día, con los recursos que implica. Esto es, ¿no es cierto?, la distribución de los COSAM, con los cargos que implica, los nuevos. Y también tenemos otra estimación de lo que hoy día está en carpeta de inversiones para el periodo 2031-2035, que son 11 proyectos hospitalarios más, con 9 unidades de hospitalizaciones de adultos en los hospitales generales y infanto-adolescentes, y con 8 hospitales de día de adultos y 8 infanto-adolescentes, ¿no es cierto? Y con una dotación asociada a esto. Entonces, no sé si logro comunicarme eficientemente, pero que esto esté ahí en el programa de inversiones del Ministerio de Salud
significa que esto es una conversación con el Ministerio de Planificación Nacional, de Desarrollo Social, con, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Hacienda, etcétera, claro, que se cumplen los estándares para que esté considerado como en ese plan. Sabemos que los presupuestos son año a año, pero eso es muy importante que esté ahí. Y que hayamos llegado hasta ahí. Y que hayamos llegado con este concepto de red territorial, con protagonismo de la atención primaria, ¿no es cierto?, siendo parte. Nosotros en el 2017, el periodo 2014-2018, cuando yo fui jefe de la Unidad de Salud Mental de la Subsecretaría de Redes, junto con Mauricio Gómez, otro querido compañero y amigo también, que hemos trabajado juntos muchas veces, él estaba a cargo del Departamento de Salud Mental en la Subsecretaría de Salud Pública, y yo en Redes, encabezamos la actualización del Plan Nacional de Salud Mental para el periodo 2017-2025, y particularmente le di yo como jefe de redes mucho énfasis a un documento llamado se llama Modelo de Gestión, porque es modelo de gestión, de la red temática de salud mental en la Red General de Salud. Un nombre muy largo, quizá poco estético, pero profundamente significativo. Red temática de salud mental en la Red General de Salud, en vez de hablar de red de salud mental, ¿ya? Porque eso significa que la declaración enfática de que para nosotros la salud mental, ¿no es cierto?, la atención de salud mental en este caso, y también acciones preventivas y fomento, están distribuidas en toda la red sanitaria pública del país. Eso implica también un concepto de una red que no es piramidal, sino que es mucho más aplanada, en que no existen tantos niveles de atención jerarquizados como nodos que colaboran entre sí, ¿no es cierto?, en que es esencialmente ambulatoria y que su objetivo, ¿no es cierto?, es lograr que las personas que tienen problemas de salud mental o enfermedades mentales sean parte de la comunidad, sean ciudadanos lo más activos posible, y el apoyo que se les dé permita, digamos, la más plena y mantenida participación sociocomunitaria. Bueno, me quedo ahí en términos generales y dije que iba a hablar un poco de los recursos humanos. Entonces, claro, tenemos problemas cualitativos, es decir, aquí en Chile, lamentablemente, la posibilidad normativa sobre las universidades, en parte por renuncia del propio Estado, ¿ya?, que es el que compra la formación, el que paga por el trabajo de estas personas, hay una reticencia histórica y cultural a ser un comprador más inteligente, que actúe, digamos, sobre los formadores en forma más directiva, para lograr que la formación tenga que ver con lo que el sistema de salud pública pide, que es un gran empleador. En la ilusión en Chile neoliberalizado, digamos, y con un sistema de salud privado para el 20% que más recursos tiene, muchas veces se forma a profesionales que están orientados hacia a ese sistema, aunque no vayan a tener cabida ahí, ¿ya? Y por lo tanto, no se les enseña de las redes de salud pública, del modelo comunitario de atención salud mental en forma de vida, ¿ya? Entonces hay un tema cualitativo. Tienen que aprender en el servicio y por lo tanto la posibilidad de que el modelo biomédico, el reduccionismo biomédico, medicalizador, medicamentador, esté hegemonizando es alta y eso ocurre mucho, ¿ya? Y el otro tema es la cuantitativa, es decir, estamos en un desarrollo, en una expansión muy grande de la red pública y la demanda sobre todo de médicos psiquiatras, ¿no es cierto?, no alcanza a ser cubierta por el sistema, porque además compite con un mercado privado, ¿no es cierto?, que es un empleo más cómodo o más pertinente para cómo los psiquiatras son formados, porque lamentablemente Chile sigue formando un número no menor de psiquiatras en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, por ejemplo, o en algunos servicios que no tienen un enfoque comunitario. Pero hemos desarrollado también programas de orientación comunitaria y crecientemente tenemos psiquiatras, ¿no es cierto?, que así como algunos abominarían de ir a hacer su ejercicio profesional en un centro de salud mental comunitaria, otros consideran que hacerlo ahí es una bendición. Ya, y ahora me callo, lo escucho y
dialogamos, a menos que quieran hacerme el tiro alguna pregunta muy... Gracias, Rafael, por, por tu intervención y tu capacidad de hacer una clara síntesis de la historia de la salud pública del siglo XX y del XXI. Yo diría, bueno, quienes tengan alguna consulta o reflexión, adelante. Yo voy a hacer algún aporte mínimo, pequeño, de esta historia que también relató el doctor Sepúlveda. Aquel que anda por la región y se preocupa por los problemas de salud pública en Latinoamérica, uno de los principales es el alcoholismo. Uno de los problemas de los que menos se habla y que más enferma y mata a la gente en nuestros países. Hoy, ¿no? 2025. Y el doctor Sepúlveda lo dijo, uno de los maestros, aquellos que trabajan en el área, que son muy pocos, existen es, por ejemplo, el doctor Marconi de Chile, ¿no? Y que fue uno de los fundadores del sistema de atención salud mental en la comunidad. Y el otro, el doctor Cordero, yo pensé que el doctor Sepúlveda lo iba a decir, pero bueno, lo digo yo, por las vueltas de la vida, cuando el doctor Cordero vuelve del exilio y se instala nuevamente, tuvo la obligación, no sé, no es el término obligación, pero fue convocado por las autoridades del gobierno de entonces, el gobierno democrático en Chile, para que fuera uno de los 3 peritos que hicieran el examen Pinochet. psiquiátrico al dictador Pinochet para ver si efectivamente él tenía esta demencia a la cual se aludía para que no fuese juzgado y castigado, o no la tenía. Y bueno, vos, Rafael, podés contarlo mejor. El doctor Cordero evidentemente mantuvo sus principios de toda la vida y contra la opinión de los otros expertos, creo que fue así, dijo que no tenía demencia y que debía ser juzgado. ¿Cómo es esto, Rafael? Claro, y lo hizo en un informe sólidamente fundado en un estudio psicopatológico, ¿no es cierto? Muy explícito respecto a en qué fundaba su opinión profesional. O sea, el doctor Cordero es una persona con una muy sólida formación neuropsiquiátrica, por ejemplo, ¿no? Es decir, y lo que se alegaba es que, ¿no es cierto?, la incapacidad de Pinochet tenía que ver con esa esfera. Entonces él, claro, fue muy claro y muy contundente al respecto. Y luego también en otros momentos de los procesos judiciales, él actuó también a través de su informe sobre esa condición, digamos. ¿Ya? Claro, Martín Cordero es una persona lleno de, lleno de historias yo tengo el privilegio de contar con su amistad y con su generosa colaboración, digamos. Nosotros empezamos a colaborar, no nos conocíamos, y yo recibí el mandato en un momento de instalar un programa de formación de psiquiatras en el año 94, partió el 95, dirigido por él, por la experiencia que tenía, y esa colaboración inicial mía en mi condición de destinado a hacerlo,
dio pie a una colaboración que sigue hasta el día de hoy en la formación de psiquiatras. Pero él es... Rafael, perdona que te interrumpa, Dígame. digo por la relatividad de los tiempos. Vos no tenés a mano los números, o sea, cómo se modificó, por ejemplo, la cantidad de las personas que trabajaban y trabajan hoy, la cantidad de camas que había en los psiquiátricos y dónde están hoy las camas, los centros comunitarios, cómo evolucionaron en cantidad. Creo que eso es muy gráfico, ¿no? Y muy contundente, además, sobre todo para nosotros, donde se habla mucho, pero cuando vamos a los números, no tenemos números, no hay números en salud Mira, mental. ¿Lo tenés a por ver, ahí? Porque eran 2 o 3 diapositivas que siempre, me acuerdo, Alberto las publicaba, la evolución de los centros comunitarios, me refiero en cantidad. claro, lo que pasa es que eso es un poco de historia antigua para nosotros que estamos en la lucha cotidiana por seguir creciendo, pero yo voy a mostrar una lámina que para que vean cómo creo que es también decidora. A ver, vamos a... Esta lámina, Perfecto, de eso se trata. esta lámina, ¿no es cierto? A ver si se pudiese ampliar, voy a ver si puedo ampliarla acá, poner la pantalla completa para que se vea más. Esta lámina, ¿no es cierto? Ahí tiene las fechas, ¿no es cierto? El periodo 900 al 930, 31 al 89, 90 al 2005, 2006 al 2022. Muestra cómo, ¿no es cierto?, se ha ido desarrollando la prestación solo en el ámbito de las hospitalizaciones, la oferta de hospitalización. Entonces, Eso es internación en hospitales generales. no, esta es cualquier forma de hospitalización en Chile. Entonces, de 1900 a 1930 solo existían 2 hospitales psiquiátricos, ¿no? Bien. 31 al 89 existían estos 3 hospitales psiquiátricos, ¿no es cierto? Y luego comienza el desarrollo en los hospitales generales, ¿no es cierto? Que era claro, que les dije que tenía un enfoque más manicomial. Aún, o sea, porque están influidos por este núcleo hegemónico donde además se formaba la mayor parte de los pocos psiquiatras que había. Del 90 al 2005, ¿no es cierto?, comienza a desarrollarse más servicios, este está más poblado que este, y luego del 2006 al 2022, ¿no es cierto?, hay un número mucho más importante de oportunidades de hospitalización que son todas en base a hospitales generales, ¿sí? Y esto es la región metropolitana. Entonces, esto muestra que efectivamente, ¿no es cierto?, a partir del 1990, pero particularmente a partir del 2006, ya, porque ofrecer una oportunidad de hospitalización en una unidad nueva, en un hospital general, no es una cosa de corto tiempo, ¿no? Pero podemos decir que la hospitalización se hace esencialmente entonces ahora en, eh, en hospitales, en hospitales generales, ¿ya? Y que los hospitales psiquiátricos han perdido mucha protagonismo dentro de lo que nosotros hacemos. Lamentablemente ese énfasis tan antiguo que me plantea es antiguo para nosotros, ¿ya? Hemos desarrollado, por ejemplo, el enlace, la psiquiatría de enlace en los hospitales generales en forma muy importante. En este último periodo eso no significa un acortamiento del promedio de días de estada, una serie de otras estrategias. Lamento no poder darte un número, Hugo, porque si No, hubiera sabido, hubiera buscado, está por allá, digamos, ¿no? Porque hoy día no el tema para nosotros, o sea, eso no es tema, está claro. Mira, es como un amigo mío. Ya lo hicieron. Claro, un amigo mío, ¿no es cierto?, que compañero de mi generación, que es médico en Inglaterra, en Oxford, él trabaja, es un profesor asociado a la Universidad de Oxford, pero él es un psiquiatra de un team de psiquiatría comunitaria, un centro de atención ambulatoria especializada en Inglaterra, en Oxford. Yo he estado con él, fui en algún momento invitado y estuve allá 2 semanas
siendo su sombra, viendo cómo se desenvuelve un psiquiatra allá. Y él dice, aquí no sé, en Inglaterra no se habla de psiquiatría comunitaria, dice, porque la psiquiatría es comunitaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de...? Es la psiquiatría, es comunitaria. Entonces, hay temas que solamente, digamos, en vetustos edificios y oscuras oficinas se hablará, digamos, pero evidentemente la alternativa de la hospitalización en hospital psiquiátrico no es algo que se piense, ¿no es cierto?, como una alternativa. No obstante, pese a ello, debemos reconocer que de una forma realmente subrepticia, digamos, eh, en el último semestre del gobierno, del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se aprobó en forma fast track, sin cumplir con la misma institucionalidad de las inversiones públicas, la reconstrucción de un hospital psiquiátrico de este hospital de Putaendo, que originalmente era un hospital de tuberculosis. ¿Ya? Y entonces esa es una medida desquiciada, fuera de la lógica sanitaria, un tema sobre el cual habría que escribir un libro, como opinamos varios, en términos de una investigación desde la historia de la salud pública, eh, pero que representa algo que muchos estudiosos, digamos, dicen que parece ser que la lógica institucional, digamos, la lógica manicomial, como se llama, digamos, también, es como un ave fénix, ¿no?, que tiende a resucitar y que de alguna manera hay demasiadas personas que tienen un hospital psiquiátrico en la cabeza. Yo les quiero contar una anécdota ahora que me acuerdo, una anécdota sobre este punto. Hace hartos años ya yo tuve la oportunidad de ir a un study tour en Inglaterra, invitado por el British Council. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud, hablaba mucho yo de la reforma psiquiátrica, Y un día el ingeniero, que era el jefe del departamento de estudios, que era más joven que yo, en esa época yo tenía cerca de 35 años, un poco más, me pide que vaya a su oficina y muy graciosamente comienza como a increparme diciéndome, tú, que siempre andas hablando de la reforma psiquiátrica, te tengo un viaje porque hay un grupo de gestores que va a Inglaterra a conocer la reforma de salud inglesa y te guardé un cupo. Como retándome y dándome una oportunidad, tú, para que vayas a ver tu reforma psiquiátrica. Pero tienes que conseguirte en una semana a un facilitador en Inglaterra que sea aceptable para el British Council. Yo he estado tan ocupado siempre que mi inglés es mínimo. Entonces llamé a Martín Cordero. Le dije, Martín, mire, pasa esto. Martín es un gentleman. Y Martín me dijo, Rafael, qué coincidencia más grande. Yo tengo que ir a ver a mi hija a Inglaterra. ¿Cuándo sería la fecha en que usted tendría que ir? Obviamente Martín no tenía planificado un viaje. Vamos a ver eso del facilitador, me dice. Y me llama, 2 días después me dice, Rafael, Julian Leff va a ser su facilitador. Julian Leff es una figura estelar de la psiquiatría inglesa, era en ese momento el jefe del departamento de psiquiatría social del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, ¿cierto? Y bueno, y pude ir. Martín estaba esperándome allá, se fue un día antes y me acompañó en toda la semana a conocer más de 35 experiencias relevantes de la psiquiatría comunitaria inglesa, ¿no? Entonces yo pude ver ahí en operación este sistema y aprendí muchísimas cosas. Pero la anécdota que le quería contar es que en ese viaje, en esa estadía, en un momento
significaba que íbamos al Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres a conocer varios de los temas que estaban ahí en ese territorio, y implicaba almorzar en un casino universitario, ¿no? Con bandejas y con cola para sacar la comida y todo, antes de una entrevista que teníamos justo después del almuerzo con David Goldberg, ¿ya? Con Sir David Goldberg, que era el director del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, que es un psiquiatra, que fue el psiquiatra que más incidió en que la atención primaria de Inglaterra incorporara orgánicamente la salud mental con estándares de exigencia. Él, a través de sus investigaciones, logró definir que el 40% de la carga de trabajo del médico general de atención primaria en Inglaterra tenía que ver con salud mental, y por lo tanto era taxativamente imperativo que los médicos generales, que son los IGP, que realmente son médicos especialistas en atención familiar, fueran muy competentes en salud mental y psiquiatría. Bueno, y partió con la depresión y siguió con una serie de temas. Goldberg, una figura realmente muy significativa, generó instrumentos que hasta el día de hoy se usan y todo. Bueno, entonces, yo poco antes, Paco Torres, tú lo conoces, lo conociste, Hugo, lo conociste acá en Chile, está el español, fue consultor de la OPS acá, había estado yo poco antes con él y me había dicho, él estudió en Inglaterra incluso, así que los ingleses son tan pesados, tan poco corteses. Yo fui a una reunión que tenía con un investigador inglés, llegamos media hora antes con mi equipo, estábamos en el pub de la esquina, llegó el inglés a tomar su, no sé qué cerveza, y yo lo saludé y él me dijo, y siguió tomando su cerveza y no nos dio bola todo el rato. Y entonces Paco contaba eso. Bueno, yo llegué a almorzar con mi bandeja, con Martín Cordero, con Julian Leff, nos sentamos y aparece David Goldberg, con el que teníamos la entrevista después, con su bandeja, y se sienta al lado de Martín, evidentemente amigos, evidentemente muy cercanos, y se empieza a quejar indignado de que lo había llamado durante la mañana por teléfono el ministro del Interior de Inglaterra, ¿no es cierto? Que el ministro, que era un ministro del Interior que fue muy importante en el proceso de que Pinochet estuvo retenido en Londres, etc. Jack Straw, un ministro del Interior que había venido a Chile en la época de la Unidad Popular, digamos, cuando a conocer esa experiencia, cuando era joven, y Jack Straw lo había llamado para decirle a David Goldberg, profesor Goldberg, ¿no cree usted conveniente que, dada la alarma pública creada por estos casos de violencia protagonizados por enfermos mentales en la última semana, creáramos unos pequeños hospitales psiquiátricos donde ellos pudiesen vivir en algunos lugares? Eso después de, ¿cuánto? Llevan 40, 50 años haciendo una reforma y cerrando los hospitales y desarrollando un modelo comunitario. Entonces está indignado David Goldberg. Con lo que quiero decir que yo nunca me he olvidado de eso. O sea, en escenarios muy favorables, aún muy consistentes de desarrollo de los servicios con el modelo comunitario, el hospital psiquiátrico que está en la cabeza de las personas y de los decisores, digamos, de la opinión pública y de los medios de comunicación, sigue existiendo. Y probablemente tendrán que pasar generaciones para que eso se... Entonces es un proceso de una lucha cultural, ¿no es cierto?, ética, de larga data. Perdonen que les cuente las anécdotas, pero yo creo que iluminan, digamos, comparto con ustedes mi intimidad personal contándole estas cosas que para mí han sido como faros en el camino, digamos, ¿no? Que me dicen por dónde ir y me dicen, ¿no es cierto?, que más allá de las intenciones y los deseos, la lucha continúa. Así es. Mercedes, ¿querés decir No, algo? no, quería decir de que es cierto esto de que el manicomio está en la cabeza de todos. Acá yo lo he escuchado muchísimo y lo he escuchado también en psiquiatras que me han dicho que en situaciones particulares de determinadas problemáticas, antes se separaban en alas a la gente porque otros copiaban las conductas.
y que ahora eso ya no lo pueden hacer. La crítica hasta de psiquiatras por no existir este modelo como se hacía antes. O sea, no solo la gente lo escuchó, Sí. a eso es lo que voy. De las personas ni hablar, un montón de familiares, porque es lo que nosotros seguimos viviendo con esta idea de depositar al familiar que molesta, al familiar que estorba, ahí hay, lamentablemente, y hay que decirlo, es cierto, y hay familiares que hacen eso, y se escucha que sería una salvación poder tener o contar con este espacio como se hacía antes. Se escucha todavía. Por eso digo, es todo un cambio de paradigma, pero en general, no solo en la población, no solo estatal, no solo, o sea, es en todo sentido. Claro. Es una lucha completa que hay que hacer. María Mercedes, mira, sobre lo que tú dices, mi opinión es la siguiente. Es muy importante las experiencias formativas que las personas tienen. Y digo experiencias formativas no solo para aquellos que explícitamente participan de programas de formación profesional, etcétera, sino el mundo cultural en que las personas creen, ¿entiendes? O sea, en que crecen. Si tú formas profesionales que van a tener que trabajar en salud mental y los formas en hospitales psiquiátricos o en colonias psiquiátricas o en lugares, es difícil que logren, ¿no es cierto?, transitar efectivamente hacia el modelo comunitario de atención, porque su experiencia, ¿no es cierto? Además, en general la formación en salud es ultra disciplinada. Hay un autoritarismo, una verticalización, y además está el tema del mercado privado, ¿no es cierto?, que requiere también soluciones que sean lo menos complejas posible. Eso por un lado, es decir, por eso uno de los criterios fundamentales de los programas formativos que yo he llevado adelante, con gran dificultad, es tratar de tener escenarios formativos, o sea, lugares en que se forman las personas que sean congruentes con el modelo comunitario. ¿Entiendes? O sea, yo considero que formar porque esto está súper estudiado en educación, ¿me entiendes tú? En la formación, en la educación existe el currículum explícito, lo que se enseña, y el currículum oculto, que es aquel aprendizaje que resulta de lo que se ve hacer, de lo que ocurre realmente ahí, y de cómo se distribuye el poder, qué es lo que se premia, qué es lo que se considera de más estatus, dónde está la autoridad. Entonces, si el escenario formativo es un escenario, ¿no es cierto?, manicomial, autoritario, represivo, no de la integración, etc. Si los contenidos que se enseñan son solamente contenidos biomédicos basados en formular diagnósticos, indicar tratamientos esencialmente farmacológicos, es imposible que tú tengas gente que tenga integrado lo comunitario en forma muy genuina, ¿ya? Y por otra parte, en las personas que padecen la enfermedad, en las familias de esas personas, si el Estado no provee, ¿no es cierto?, apoyos basados en los principios de derechos humanos, apoyos en los cuales se reconozca, ¿no es cierto?, que ese apoyo es el legítimo, necesario, y que debe ser no una caridad, sino algo que realmente sea ético y sea efectivo en su calidad y en su pertinencia, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta? Eso es súper relevante, ¿ya? Porque si no, entonces las familias están, familias consumidas, en tratar de sostener su vida, sobrecargados, ¿no es cierto?, desesperados, y por supuesto, su vida es muy precarizada por esta condición, ¿sí? Tal vez no más que tener a una persona de su familia con una enfermedad grave, deteriorante, de curso prolongado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de esa naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo he aprendido en el curso de mi vida a alejarme de la culpabilización a las personas, ¿sí? De entender que hay un marco cultural y un sistema, ¿no es cierto?, de toma de decisiones, de cómo se organizan los recursos, que
fabrica esa mentalidad que la sostiene. Por eso es tan grave la reconstrucción del hospital psiquiátrico acá. Pero esa medida se tomó en forma oscura, artera, ¿me entiendes tú? Eludiendo en forma deliberada los marcos legítimos de toma de decisiones, ¿me entiendes? Y algún día se escribirá esa historia porque demuestra, digamos, que nuestro espacio de necesidad, de trabajo, de lucha, de compromiso ético, profesional, humano, social, es un espacio en disputa. Es un espacio en disputa. ¿Ya? Particularmente en Chile, eh, yo diría que no tenemos este divorcio entre academia y gente que hacemos. ¿Ya? Quizás porque tenemos menos academia que ustedes. ¿Ya? Debo reconocer que nosotros nutrimos también nuestro pensamiento de academia de ustedes, digamos, ¿ya? La traemos a nuestra lucha concreta en los servicios, ¿ya? Eh, pero, pero es importante ir construyendo también evidencia válida académica y técnicamente, pero evidencia, por supuesto, en base a lo que estamos haciendo concretamente. La academia de pronto nos ha abierto los ojos a autocriticarnos. Y eso ha sido importante porque yo creo que nos ha dado más pertinencia en lo que hacemos. Nos ha dado también la academia algunas luces sobre el carácter más profundo de nuestras luchas. Entender que nuestras luchas, ¿no es cierto?, están en un marco más general que nos permite mirarlas un poco con distancia y desde ahí elaborar mejores estrategias para poner el interés genuino de las personas por delante, ¿no es cierto? Y generar argumentos, procesos de influir en la toma de decisiones, ¿no es cierto?, que sean efectivos. O sea, insisto, lo que les mostré del plan de inversiones es algo inimaginable, inimaginable. O sea, llegamos hasta ahí porque tomamos buenas decisiones en su momento, porque salimos a capturar, ¿no es cierto?, la conciencia, las voluntades, la comprensión de mundo de muchas personas que están fuera del área de la salud mental y que influyen en las decisiones sanitarias. Miren, todavía nos encontramos cotidianamente en muchos espacios con personas que no entienden genuinamente lo que estamos haciendo, pero cada vez son menos. Entonces, cuando estábamos en el Ministerio de Salud y de pronto llamaban urgente el teléfono del departamento de, qué sé yo, de diseño o del departamento, oye, nos llegó un proyecto de la tercera región y que yo entiendo que no está de acuerdo al plan de salud mental y al modelo de gestión. Pues discutirlo con nosotros, ya, vamos al tiro, inmediatamente partíamos a otra representación del ministerio sentada a discutir con ellos y así, o sea, que pasaran esas cosas inusitadas, habla de cómo se ha ido moviendo ¿no es cierto?, la aguja con un trabajo constante, pero claro, nosotros partimos solo con 4 hospitales psiquiátricos. Claro. Tienen, ¿no es cierto?, han sido un país más rico históricamente, un país, digamos, que desarrolló también servicios con un modelo que está más extendido en instituciones totales, digamos, y que, claro, toda institución genera también a interesados. Instituciones totales generan a interesados totales, que sin necesariamente tener una, comillas, perversión, digamos, en su mirada, simplemente es lo que conocen, es donde aprendieron, lo que valoran, no imaginan a veces un horizonte distinto, ¿no es cierto? Pero también ocurren estas cosas, es decir, que también se toman decisiones y se implementan acciones a espaldas de, ¿cierto?, con conocimiento de causa de que eso no debiera hacerse, por razones, digamos, que se maquillan, también ocurre. Pero mi experiencia personal me hace, en general, alejarme de los juicios a las personas y centrarnos en lo que nosotros debemos hacer y en los procesos que debemos impulsar. Y es lo que hemos elegido hacer, digamos, ¿no? Así, hasta el día en que no podamos hacer nada.
Yo te agradezco mucho, Rafael, en función del tiempo, la hora. Ya hemos pasado el tiempo original establecido. Coincido absolutamente contigo en esta dimensión de que se hace lo que uno aprendió desde lo que vivió, y si solo pudo manicomio, eso será lo que perseguirá como propósito, y no porque es una mala persona, un mal psiquiatra, eso lo debe haber como en todos lados, malas y buenas personas, sino porque, como vos bien decís, eso es lo que estudió, y todos hacemos lo que sabemos, no hacemos lo que no sabemos, y perseguimos hacer lo que sabemos. Entonces, la importancia de crear condiciones de capacitación, de conocimiento, de entrenamiento, que sean distintas, que sean otras, donde efectivamente lo comunitario se viva, se vea y se logre. Por eso tan complejo todo esto, porque el discurso solo no basta, Claro sino que no. que las experiencias concretas son las que enseñan los caminos. Yo te agradezco de corazón, ojalá sigamos con estos intercambios, acá siempre tendrás un lugar, te agradezco tu disposición, toda tu experiencia, conozco tu vida de lucha, y si me permitís destacar algo, es que seguís luchando como el primer día. Te felicito. Bueno, gracias a todos. No sé si, Rafa, querés unas palabras para despedirte. Sí. No, yo Mercedes, ¿decir algo? solo agradecer esta oportunidad de tener una conversación que, ¿no es cierto?, como yo la definí sobre este tema de el desarrollo de nuestras alternativas de salud mental comunitaria, desarrollo en la reconversión, diríamos, de la orientación central de la salud pública chilena hacia el modelo comunitario de atención salud mental, algo que es un proceso, ¿no es cierto?, que continúa, que es un espacio, como decía yo, un espacio en disputa, en el que hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando. Y bueno, agradecer la invitación porque es una invitación fraterna, desearles lo mejor a ustedes y Gracias. nos seguimos encontrando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos también, Mercedes, por ayudar y colaborar en la coordinación de este encuentro. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao.